Quiérete. Hoy es 5 de agosto de 2025. Al fin, hace ya algún tiempo, opté por saltar sin miramientos, sin reproches y sin remordimientos a mi entusiasmo, a mi manía, o si quieren que me sirva de un término un poco más coloquial, aunque se prestará para muchos malos entendidos, no importa, pues opté por arrojarme a mi locura. No me importa que existan malos entendidos, porque sobre todo arrojarse a la manía, arrojarse al entusiasmo, arrojarse a aquesta denominada manía, locura, es justamente quedar en el lado de la incomprensión, de la incomunicación, en el lado de lo desajustado, de lo asintactón. No sé, entonces, por otro lado, cuál es mi propósito consignando un video dirigiéndome a quienes o a quién, tratando de explicar que si de lo que se trata es inexplicable e intransferible. Quizás diríjame, no solo hoy, sino siempre, no a los otros, no al vulgo todavía atado, obsecuente y orgulloso de su servidumbre, que cree o ha sido convencido de que su servidumbre es virtud, de que su obsecuencia es virtuosa. No, quizás no me dirija y nunca me he dirigido a ellos, aunque como todos de ellos provengo, sino que quizás cuando alguien escribe un libro, cuando alguien hace un video, se está dirigiendo a una idea o a un lugar que en mi caso podríamos decir poéticamente que coincide con el lugar de Artemis al que se dirigió Heráclito cuando llevó sus conclusiones filosóficas al templo, a esa Artemis, a ese, creo que se llama Avaton, a ese lugar que no podía ser pisado por ser humano común, donde solamente habitaba la mirada de la diosa. Quizás a ese lugar me dirijo cuando hago videos. Y seguían. Y si estoy patentando, si estoy declarando, aunque fuere a ese lugar que también podríamos llamar un filon heteron, por llamarlo de algún modo, porque todo nombre es inadecuado, pues entonces eso habla de una naturaleza de mi entusiasmo, una naturaleza de mi manía. Clarifíquelo si me es posible entonces. Mi manía, mi locura no es la locura psiquiátrica. No es la psicosis, no es la esquizofrenia. Mi manía y mi entusiasmo tampoco son, como me acusó en estos días una mujer bien intencionada, pero habitante, como la mayoría de las categorías medicalizantes para leer al mundo. No soy un autista. Por desobedecer o por separarme de las normas de la cortesía para expresar, por ejemplo, la belleza, para expresar, por ejemplo, el entusiasmo, la embriaguez de la que hablaré pronto. Respondíle yo,
No, no soy un autista. Lo mío es una ética, ergo una elección. Me arrojo pues a la manía, me arrojo pues al entusiasmo, me arrojo pues a la locura que le es dada al neurótico. La locura a la que puede acceder el neurótico, que es la del arrojo a lo erótico, a la prosecución de lo bello, es decir, de lo pulquérrimo. Cuando yo uso la palabra pulcro, la uso en su acepción de bello, a lo pulquérrimo. La verdadera locura está en perseguir lo bello. La máxima, la más sublime, la más suprema locura, la suma locura, si se me permite el uso vulgar de la palabra locura, está en haber conocido lo bello, tanto con sus velos facticios y falaces, como arrojarse a la verdad ficticia y facticia que esos velos implican y a la nada que esconden y de la que protegen al prosecutor de lo pulcro. Insistí toda mi vida ante aquellos que estaban condenados o deseosos de escucharme, que la verdadera locura, que la verdadera manía era el conocimiento de la existencia de lo bello y el arrojo sin miramientos a aquello. Y recomendaba yo, y aún sigo recomendándolo, que hay que estudiar a los grecolatinos, que hay que volverse un erótico liberal. Y liberal quiero decir por las artes liberales de los antiguos, la enciclopedia, para ser un eleftherófron, un libre pensador. Las artes liberales como las entendía el mundo griego, helenístico y el mundo luego latino, ser un humanista, un antropistis, plantear un antropismos, porque permite el abandono de la obsecuencia a las utilidades morbosas de la cultura, de los reyesuelos o reinitas de turno que sugieren y las más de las veces imponen sus cosmovisiones e ideologías pasándolas por virtudes. El mundo grecolatino siempre ha generado sospecha en las virtudes utilitaristas, totalitaristas y judeocristianas, porque incita a desobedecer, como Antígona. Pero a desobedecer, ¿en qué sentido? A perseguir a Eros, o más bien a ser o a permitirse ser dominado por Eros, quien busca lo pulcro. Oh Eros anícate majan, oh Eros invencible en batalla, Eros invicto, Eros victor, que omnia vincit. ¿Qué quiere decir que omnia vincit? No en el sentido cristiano de que todo el que se ampare a Eros vence, no, somos vencidos por Eros. La locura a la que me arrojo, que me fue dada y que podría dársele a cualquiera es aceptar que no se es dueño, sino que se es adueñado por Eros y que esa es la verdadera virtud. Perseguir la belleza es perder el dominio de sí. Pero no en un sentido dañino, no en un sentido pernicioso, no en un sentido de sobrepaso de los demás. Y en ese sentido no soy, insisto, un loco psiquiátrico que no ve a los demás, yo me preocupo por los demás, siento culpa por palabras que a veces les dije a los demás. Estoy hablando de una locura ética, que es la de, pese a muchas cosas que digan los demás,
Eros también tiene un lugar y yo tengo un lugar en ese Eros. Lugar que la cultura quiere negar, maquillar, domeñar, dosificar, suavizar, domesticar. Y el mundo grecolatino, el mundo erótico, plantea una insurrección erótica, una insurrección, una rebelión, quizás no siempre anárquica, quizás no destructiva de la sociedad, pero sí ética, de una toma de posición ante las expectativas sociales. Piénsense en el cinismo, por ejemplo, en el cinismo de Crates e Hiparquia, que se amaron pese a las convenciones, pese a que la familia de la chica se oponía, como Romeo y Julieta, ¿cierto? El amor es la rebelión, Eros es la rebelión, arrojarse a Eros es la rebelión. Y sobre todo, teniendo que recordar que nuestra vida se va, que nuestra vida es fugaz, que morimos. Y por lo tanto la vida urge, urge como erotismo. Así pues que haberme enloquecido, tonaménome, tona entusiasmome, tonacatejome apotinmanían. Quiere decir haber conquistado, por ejemplo, la posición, para dar a entender algo de eso, de Alexis Zorbás, o del superhombre nietzscheano, del sí a la vida, del amor fati. Apropiarse de la vida, hacer de sí algo propio, lo que quiere decir abandonarse a otra cosa, a esotro que inicialmente llamamos el filon heteron, tu eaftu y tu emaftu en este caso. Estar embriagado y no por el vino, como dice Kazantzakis. Estar embriagado por la belleza, ficticia o no, facticia o no, que siempre encubre o que siempre delata, dependiendo de cómo se la mire y cómo se la suma, una verdad. Digámoslo en un español así como medio arcaico, una veridad, una veritas. Veritas completamente inútil para las moralinas, para las ideologías, para los reyesuelos, para las reinitas de turno, que en últimas quieren esclavitud y veneración. Picasso, leí en internet, lo más probable es que esto sea mentira, porque la internet es poco confiable en las autorías. Pero leí en alguna página alguna vez que Picasso había dicho, y no me importa pues si es mentira, me disculpo si la autoría es falaz, pero concuerdo con el significado de la frase, que es lo que me importa, de la sentencia o del acerto, que el arte debía ser, primero, como hacer el amor, concuerdo, y segundo, que el arte debía fungir o servir como, ay, ¿cómo lo digo? Porque yo sé que esto va a ser, bueno, como meterle el dedo a la burguesía, llamémoslo con una palabra griega que curiosamente va a ser más malsonante, pero al menos no va a ser funable. ¿Qué importa? Meterle el dedo en la colotripida, en la, en la proctotripida a la burguesía. Que la burguesía de nuestro momento no es la burguesía de Picasso, la burguesía de nuestro momento es otra, de veganos, feministas, wokistas, bla bla blistas, bla 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 bla. El arte siempre es cínico, entendiendo el lugar del cinismo como el del Diógenes de Sinope ante el Alejandro de Macedonia de turno.
como la Antígona ante el Creonte de turno, que hoy son Creusas. En últimas habrá que decir, como decía Diógenes, o como dice el cinismo, o como profesa el cinismo, los locos sois vosotros, que os las dais de cuerdos. Son vuestras nomisma o vuestros nomísmata, vuestras convenciones, de las que os habéis convencido, a las que habéis hecho virtud, con las que se os ha domeñado y domesticado. Son aquellos nomísmata, pues, vuestra legitimación de aquellas o de aquellos nomísmata, lo que os hace locos, lo que os hace morbosos, lo que os hace mustios, lo que os amustia, lo que os hace, como decía Cavafis, itafeaforuntes, aquellos que lucís vestimentas negras, y psicologi sofoloyotati, mal está. Habrá que distinguir entre la manía, el entusiasmo, que también se le llama locura, en castellano se le dice a muchas cosas locura, de la locura de los cuerdos. Esa locura de los cuerdos, esa locura de los civilizados, esa locura de los obsecuentes, de los no creadores sino seguidores, de los domesticados, de los hipotetagmenus, ¿cierto? De hipotetagmeni. Esa locura es una insania, allí no hay sanidad, allí no hay salud. Mientras que la otra locura, que deja al loco del lado de la incomprensión. Porque es que la locura de la insania social es la locura de la comunicación, del entendimiento, de los seres. Este es esto, este es aquello, este es ser hombre, este es ser mujer, este es verdadero, este es falso. De las cosmovisiones, de la sintaxis, de la semántica regulada, de la semántica impuesta, del fascismo del lenguaje, de los intereses de supervivencia de la especie en sociedad. Lo cual no es que esté mal, es inherente. Pero hay un morbo muy grande, hay un malestar muy grande, un precio altísimo, es carísimo. La cultura premia, como con salarios, la servidumbre. Premia con comprensiones, con emblemas, bla, bla, bla. Eso es una insania, insania. En esa insania somos fundados todos. La otra locura es la manía, que está al lado de lo inclasificable porque el sujeto se ha desasido por elección, si estamos hablando de la locura del neurótico, por ética, porque no se lo comprende y entonces se lo rechaza, se lo expulsa o se lo aniquila por insoportable, porque recuerda la servidumbre, la domesticación de los convencidos de las virtudes y de los que legitiman las virtudes. La arte es arte amatoria. La locura, que podemos seguir denominando manía, incluso vesania, en el sentido en que los latinos entendían a las ménades, a las bacantes, en esa vesania, en esa embriaguez creadora, que no niega el cuerpo, que no niega el gozo de vivir, que no niega el tacto, que no niega to ento non tus somatos, lo intenso del cuerpo, que no niega ni la idoní ni la manía. Esa locura es un arrojo a dejar de ser dueño de sí, a botar la máscara del drama, a botar la persona del drama cultural. Persona, ¿cierto? La máscara. Del drama, del teatro.
Así que por último, para concluir, arrojarse a la manía, arrojarse al entusiasmo, por lo pulquérrimo o por la nada que lo pulquérrimo esconde. Es un acto, es un salto de fe, pero salto de fe no en el sentido religioso, sino salto a lo absurdo. Es haber entendido que la cultura es más lo que quita, es más lo que domestica, es más lo que amustia que lo que promete o que lo que regala. Que el lenguaje es insuficiente, que sus cortes, desplazamientos siempre a otros significados y a otros significantes, que es infinito y nunca es cabal. Es aceptar que allí no que allí no hay algo, y es dejar de ser dueño de sí, de creerse dueño de sí para arrojarse a otra cosa que ya no pasa por la comprensión, por la comunicación, por la transmisión de información, ni por la ostentación de la moralina cultural. Por lo tanto, inicialmente esto es un arrojo inmoral y después amoral. Dejar de ser dueño de sí, elegir el cinismo es en primer lado, o en primer término, una inmoralidad. Dejar de creer en lo moral de la cultura y rebatir, si es el caso, como hacía Diógenes, como hacía Crates el Abrepuertas, como hacía Hiparquia, rebatir, dialogar. Pero hay un límite en ese diálogo, y por eso sigue el segundo paso, que es pasar de lo inmoral o del inmoralista nietzscheano al lo místico. Arrojarse a lo bello es arrojarse a Eros, y por lo tanto a lo absurdo, que se ha descubierto que es la vida. Pero lo absurdo no tiene por qué estragar, que al principio puede que sí, si uno sigue amparado en el sentido. Lo absurdo puede propulsar, y por lo tanto la vida toma un propósito no semántico cuando uno se arroja maníacamente, entusiastamente a Eros. Arrojarse a Eros quiere decir ser adueñado por Eros. Ser, fluir con la corriente, con el torrente erótico. Desde luego, como no se trata de una locura anárquica ni destructiva, no se trata de sobrepasar a los demás, todo se tiene que pactar, todo se tiene que conversar, pero es al menos permitirse el extravío en términos morales, pero la virtud o el acierto en términos de lo inmoral y de lo amoral, de lo erótico. Amigos míos, aunque aún atados, aunque aún convencidos de la virtud de vuestras ligazones o de vuestras ligaduras, de vuestras cadenas, amigos, me he arrojado años a lo absurdo de Eros. Y justamente no os importa. Cada día menos os hablo a vosotros, y le hablo más a ese héteron filon, y a los pocos que por alguna razón quieran escucharme, no porque yo sea más valioso, sino porque también buscan para sí mismos su propia vía de manía. Así pues que todavía estoy hablando a algunos para referirles lo que en mí aconteció, que quiere decir aquello que yo opté porque sucediese o aconteciese, porque se trata de una ética, no de un padecimiento morboso psiquiátrico, ni de una imposibilidad biológica, no, 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 no. El cínico lo es por elección, el místico lo es por elección. La vida termina con un altísimo propósito cuando se abandona lo semántico, cuando se abandona la búsqueda de respuesta semántica y se opta por lo místico. ¿Qué es lo místico? Un arrojo a Eros, lo cual no tiene por qué coincidir con una inscripción en el mundo de lo religioso, ni siquiera en el mundo de la trascendencia, ni siquiera en el mundo de las metempsicosis. No, no, no.
puede ser, puede ser una mística impía, intrascendente en el sentido de lo póstumo y trascendente en el sentido del aquí y el ahora, que todavía resta por vivir. Urge vivir, urge lo erótico, queda lo absurdo, queda lo místico, queda lo inmoral, queda lo amoral. No sé si lo que dije es comprensible, insisto, no se trata de ser comprendido, que lo amoral es incomprensible. Es un testimonio, ni siquiera sé para quién, ni para qué. Porque a los atados, a los obsecuentes, no os incumbe. Gérete. Muchas gracias. Hasta una próxima, si es que hay una próxima. Ya.